Bueno, pues el día de hoy quiero compartirles un mensaje que habla precisamente acerca de nuestro propósito. ¿Qué tan conscientes estamos del propósito que tiene Dios y sobre todo de los beneficios que obtenemos cuando nosotros estamos conscientes de que el propósito de Dios se está cumpliendo en nuestras vidas? Y no sé si tú te has dado cuenta, pero prácticamente Dios todo lo crea y lo ha creado siempre, absolutamente todo con un propósito. Dios no crea basura, Dios no crea algo que no sirva. Y uno de los ejemplos más importantes, bueno, yo tengo aquí varios, pero te pones a ver, bueno, hasta las piedras tienen un propósito, las piedras tienen un propósito. Dios creó la piedra que tomó David para poder darle en la cabeza a Goliat. Y cuando la creó, Dios estaba consciente que esa iba a ser la piedra que David iba a tomar para poder vencer a ese gigante. Dios creó también los árboles con los cuales el mismo Noé construyó el arca, esa famosa arca. Y cada uno de los árboles ya estaban previstos y todo. Cuando construye el tabernáculo, cuando se construye incluso todos los materiales del tabernáculo, el efod, el pectoral que llevaba el sacerdote para entrar al lugar santísimo, cada piedra preciosa que está ahí, Dios la diseñó y la creó, sabiendo que iba a llegar un día, su pueblo la iba a sacar del subsuelo y poner y pulir en ese pectoral. Imagínate lo que sucede con lo material. Y tú me puedes decir, bueno, ¿y los animales? Bueno, pues tenemos el mismo ejemplo de ese burrito del asno de Balaam, del profeta, que de repente le habló a Balaam. Imagínate un burro hablando. ¿Te imaginas esto? Dios también creó a ese animalito con un propósito. Y desde que nació ese burrito ya estaba apartado para ser el burro de Balaam y jalarle las orejas a Balaam. Ahora sí que el burro le jaló las orejas al profeta. Y cuando nos ponemos a ver todo eso, el mismo, hablando de burros, yo no sé por qué el burro es tan famoso en la Biblia, pero bueno, también Jesús entró en un asno, montado sobre un asno, sobre un burrito, ¿sí? El domingo de Palmas. Es increíble que toda la creación de Dios se haya creado con un propósito. Y cuando yo comienzo a ver todo esto, entonces entiendo que todo está coordinado, nada se mueve sin que Dios diga que se mueva, ¿sí? Y así cuando el cielo se ilumina de noche, es el mismo cielo que dio, parte a que los hombres pudieran navegar en las noches a través del trazado que hizo Dios de las estrellas. Dios las acomodó con un fin y un propósito. ¿Se imaginan? Ese es el pizarrón de Dios, el cielo. Por eso dice, cuando vean todas estas señales en los cielos y en la tierra, entonces podrán ver que se acerca también el fin, porque toda la creación habla y toda la creación también gime para la manifestación de nosotros que somos los hijos de Dios. Y cuando estamos conscientes de que tenemos un propósito, la misma creación está esperando, como dice la palabra de Dios, que tú te manifiestes. Cuando yo comienzo a pensar eso, entonces yo no puedo simplemente pensar que fui creado, fui arrojado, y cuando me muera, como alguna vez me dijo una persona, voy a ser parte del polvo cósmico y a flotar por toda la eternidad, uniéndome a un universo. Si ese es mi fin, como dijeron los griegos, comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿Para qué tanto esfuerzo? Pero cuando entendemos el propósito de Dios en nuestra vida y sobre todo siendo sabedores de que somos hijos e hijas, si tú estás hoy aquí y es la primera vez que vienes o estás en un servicio como este, yo quiero decirte que no hay coincidencia. Es porque si estás oyendo, es porque Dios te eligió. Y esta palabra tú la estás oyendo por algo. Y Dios te eligió para también estar aquí
en este día. Es que a mí me trajeron, es que estaba pasando por allá afuera, es que me empujaron y me metí. No hay coincidencias con Dios. Es porque Dios así lo quiso. Y cuando comenzamos a meditar en esto, yo me siento en verdad un tesoro, porque si Dios me escogió, así como pudo haber formado y escogido una piedra, cuánto más yo como hijo. Y como hijo tengo el valor que Cristo me dio a través de su muerte y a través de su sangre. Y ese es el precio que tengo, como dice Apocalipsis 1, fui comprado por precio de sangre, para ahora ser rey y sacerdote. Entonces, desde ese momento yo comienzo a ver que todo finalmente tiene ese propósito, y Colosenses 1:16 lo afirma, dice: todo fue creado por medio de Él y también para Él. Así es que el deseo de cumplir un propósito nos lo puso Dios cuando te formó. Físicamente te diseñó, formó cada una de tus extremidades, tus dedos, tus uñas, vasos capilares, huellas digitales, absolutamente todo es creación de Él. Pero también dentro de tu creación traes algo, traes un código real, es un código espiritual. Repite conmigo porque esto es importante: un código real. Ese código real Dios lo colocó dentro de ti y está insertado. Ustedes ven hoy en día, por ejemplo, hoy la tecnología lo que está haciendo para poder rastrear a las personas, y que dice que les inyecta aquí un chip, ¿no? Y es un rastreador, trae un GPS, y ese GPS te va dando la posición de la persona. Pero Dios nos puso también un rastreador y nos puso dentro de nuestro ADN un código, que es un código real, es un código espiritual que se revela, es descodificado a nuestra vida cuando nosotros nacemos de nuevo. En el momento en que tú aceptas a Jesús como Señor de tu vida, ese código comienza a revelarse. Es decir, es quitado el velo y comienza a venir una revelación a tu espíritu de muchas cosas que no entendías y muchas cosas que no comprendías. Y cuando más pasamos tiempo con Dios, ese código se va desencriptando cada vez más y viene más revelación y viene más revelación. Estamos en una generación que yo considero que es una de las generaciones más afortunadas, porque estamos cosechando lo que muchos sembraron en el pasado. Y en este tiempo es un tiempo donde la revelación de parte de Dios va a ser completamente abundante, porque dice que también en los postreros tiempos el Espíritu Santo vendrá y se revelará sobre toda carne, vendrá y caerá sobre toda carne. Pero nosotros hoy como hijos tenemos la oportunidad de tener acceso a esos códigos que nos dan más información de parte de Dios, porque Dios no esconde las cosas de nosotros, sino para nosotros que somos sus hijos. Y es maravilloso que ver que toda esta información que ha estado ahí entre líneas en la Biblia, en un momento es desencriptada y es mostrada y revelada a nosotros, y este código genético espiritual se comienza a revelar. Entonces nacemos de nuevo, y el nuevo nacimiento inmediatamente ¿qué trae? Un nuevo entendimiento, un nuevo lenguaje y acceso a todas las promesas que fueron cumplidas en Cristo Jesús con un sí y un amén, como lo vimos hace 8 días. Entonces, uno de los mensajes que vienen codificados en la Biblia que me encanta, y no sé si tú estés viviendo esto juntamente conmigo, porque la Biblia es maravillosa cuando no lo vemos desde un aspecto teológico, ¿sí? Sino lo vemos desde el aspecto como Juan lo vivió como discípulo, que es un aspecto experimental desde el punto de vista del amor, de la revelación que Jesucristo nos da a través del mismo corazón del Hijo de Dios. Y por eso Juan fue el que obtuvo más revelación, porque esa revelación viene
para aquellos que comprenden desde el mismo corazón de Dios lo que sucede dentro del corazón de Dios. Y eso es lo que trae la verdadera revelación. Y este mensaje que viene aquí en el libro de Juan, en el capítulo 4, me encanta, ¿sí? Y habla acerca de la samaritana. Yo creo y tengo la certeza de que este evento sucedió para nuestros días, porque trae tanto contenido codificado que no se ha podido revelar en el pasado. Si lo leemos, los judíos lo van a ver como una historia normal para sus tiempos, pero alguien que ha nacido de nuevo ya no lo ve desde el punto de vista teológico, lo ve desde el punto de vista de la revelación. Esta narrativa de la samaritana y lo que sucede en este momento es maravilloso, y yo quiero que vayamos y leamos juntos esta historia, porque vamos a ir descubriendo todo lo que trae. Permítanme un momentito. Vamos al versículo 4 del capítulo 4. Bueno, empezamos en el 3 para entender el contexto. Dice, Jesús, está hablando de Jesús, se fue de Judea y volvió a Galilea, y en el camino tenía que pasar por Samaria. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. ¿Estamos leyendo la misma versión? Sí, Nueva Traducción Viviente. Si tú dices, bueno, ¿qué versión usamos de Biblia en el almendro? Preferentemente es esta, que me parece a mí bastante aceptable y muy buena y muy apegada a la original, pero explicada y no en el lenguaje de Cervantes, de vosotros, sino que trae un lenguaje muy claro, muy explicado, ¿no? Que es NTV. Entonces el versículo 4 dice, en el 5 dice, entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua, y Jesús le dijo, por favor, dame un poco de agua para beber. Y él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo que comer. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo trato con samaritanos. Entonces le dijo a Jesús, usted es judío y yo soy una mujer samaritana, ¿por qué me pide agua para beber? Y Jesús contestó, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Quiero hacer aquí un paréntesis, porque la versión internacional y la contemporánea lo que dicen es, Señor, dice, le dijo Jesús, si supieras, le dijo a la samaritana, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, tú le habrías pedido a él. Y después continúa el diálogo, pero lo más importante es que esta afirmación que hace Jesús dice, si supieras lo que Dios tiene para ti. Cuando nosotros cumplimos el propósito de Dios, ¿sí? Es maravilloso porque Dios tiene ya reservadas muchas cosas para cada uno de nosotros. Y cuando tenemos un encuentro con Cristo, se vuelve esta frase real, sale a la luz y dice, yo te voy a dar lo que no has sabido. Y a partir del momento en que tu entendimiento es abierto, te voy a comenzar a revelar lo que no sabías antes con respecto al propósito que tú tienes que cumplir, ¿sí? Y en esta historia, nosotros lo que hacemos normalmente es vivir en una sociedad que no ha entendido su propósito.
Este encuentro con la samaritana nos habla de un encuentro con dos mundos. La samaritana hablaba de lo material, hablaba de ese líquido que es tan importante para nuestra sobrevivencia, ¿verdad? Pero Jesús hablaba de un agua diferente. Y cuando Jesús tiene este encuentro, Jesús lo que comienza a hablarle es ya en un sentido completamente de un propósito espiritual. La sociedad en la que vivimos el día de hoy actúa conforme a valores, principios y creencias y definiciones de éxito muy diferentes a la que nosotros tenemos como hijos de Dios. ¿Sí? Por eso, cuando naces de nuevo, ¿qué sucede? Vas contra la corriente. ¿Sí? Porque en este nuevo nacimiento viene una revelación donde comienzas a ver las cosas que no son como si ya fueran. Y eso se llama fe. Y esa fe se comienza a detonar a través de esta agua que comenzamos a tomar desde lo espiritual. Y más adelante en 4:34, fíjense lo que dice Jesús. Dice: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Porque después llegan los discípulos, acaba el diálogo con la samaritana, y Jesús, estando ahí, llegan los discípulos con alimento y le dicen: Jesús, ¿no quieres comer? Y les dice: no. Y les da esta respuesta y les dice: mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios. Y esto es importantísimo porque el alimento es lo que nos hace sobrevivir aquí mientras que estemos en la tierra. Pero Cristo dice: no es el importante lo material y ese alimento material, sino es hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es con lo que yo me voy a alimentar. Y ese va a ser mi alimento que también me va a sustentar. Así es que mi propósito tiene que estar íntimamente relacionado con el propósito de Dios. Y en el 35 dice: ¿no dicen ustedes todavía faltan 4 meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados, ya la cosecha está madura. Ya la cosecha está madura. Entonces Él nos dice: mi propósito es hacer la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? La cosecha. La cosecha. Repite conmigo: la cosecha. ¿Cuál es nuestro propósito? La cosecha. Todo lo que hagamos y mi propósito tiene que abarcar lo que es la cosecha. Dios, Jesucristo dice: los cielos y la tierra pasará, en Mateo 24, pero mis palabras no van a pasar. Y en esta vida nuestro propósito puede estar enfocándose a lo que va a pasar, a lo que el día de mañana no va a existir y se va a derrumbar, o a lo que realmente no va a pasar. Y algo que nunca va a pasar es la cosecha de las almas. Y ese es nuestro propósito. ¿Sí? Para eso fuimos creados y para eso fuimos nosotros también diseñados. Entonces, mi propósito tiene que estar íntimamente relacionado con la cosecha. Y Él aquí nos dice, para este tiempo, ya la cosecha está madura. ¿Sí? Ya no me tengo que cuestionar si lo hago o no lo hago. Lo único que tengo que hacer es en qué parcela me tocó cosechar. Y por eso es tan importante entender dónde me ha puesto Dios, en qué territorio, en qué tierra. Porque cada lugar donde Dios ha puesto, donde te ha puesto a ti y ha puesto a tu familia, es un lugar fértil porque Dios ya te lo entregó, para que ahí comience el tiempo de la cosecha. ¿Sí? Cuando comienzo a ver las cosas de esta forma, entonces yo tengo que comenzar a pensar si mi vida la está definiendo, mis esfuerzos están enfocados al éxito o al propósito. ¿Sí? Te quiero dar un ejemplo muy simple de esto y te voy a dar 2 más porque esta es la parte más importante del mensaje. El éxito definido por el hombre es como el hombre ha definido el éxito. Por más espirituales que queramos ser, Saulo de Tarso, su éxito lo definía en base a perseguir cristianos y matarlos. Saulo de Tarso, Pablo después, dijo: mi éxito es y está definido por hacer las cosas a la manera
del hombre. Y en ese momento los fariseos dijeron: vamos contra los cristianos y tú, Pablo, tienes todo para poder tener éxito. Y Pablo se consideraba exitoso, pero ese no era el propósito de Dios. Él creía que estaba cumpliendo el propósito y definía su manera de éxito a la manera como el hombre lo define, pero en realidad Pablo no estaba cumpliendo el propósito de Dios. Y como él dijo: yo soy fariseo de fariseos. Su maestro, ¿sabes quién fue? Gamaliel. Gamaliel era un fariseo muy respetado que estaba en el Sanedrín, que era el consejo de los fariseos y los saduceos, el templo, ¿sí? Y cuando Pablo fue enseñado, en ese entonces Saulo fue enseñado a la manera religiosa. La samaritana lo que representa también es nuestra manera religiosa de ver las cosas, porque es a un juicio que lo lleva todo a lo material. Pero llega Cristo y dice: las cosas son diferentes. Y Saulo tiene un encuentro con Jesús camino a Damasco, y en ese momento, ¿qué sucede? En ese momento su propósito es revelado. Y primero le dice, y le jala las orejas, dice: lo que tú crees que estás haciendo no es lo correcto. ¿Por qué me estás persiguiendo? Estás metiendo autogoles, estás tirando a la portería equivocada. Y le dice Jesús: no, por ahí no va. Pero si lo haces de manera correcta y cumples tu propósito y dejas tu lógica considerando el éxito que tú creías que tenías matando cristianos, entonces vas a tener entendimiento. Y cuando viene entendimiento, en ese momento la verdad te es revelada y eres alineado al propósito de Dios. Y en ese momento surge Pablo, el apóstol Pablo, ¿sí? Y el apóstol Pablo es un hombre que trae una revelación impresionante, porque lo primero que comienza a venir a tu vida cuando estás alineado al propósito de Dios es revelación y revelación y revelación, y entendimiento y entendimiento, entendimiento, y acción y acción y acción. Todo se vuelve coherente. ¿Qué sucede cuando comienzas a cumplir el propósito de Dios? Te vuelves invencible, porque cualquier hijo e hija de Dios que están cumpliendo el propósito de Dios no pueden morir, no les puede pasar absolutamente nada hasta que ese propósito se complete en sus vidas. Amén. Si yo estoy cumpliendo y me aseguro de cumplir el propósito de Dios, estoy en el lugar más seguro, sin importar que estés llevando el evangelio en medio de Turquía y en medio de los chiitas y los musulmanes. Y ese es el lugar más seguro. El lugar más seguro no es el que tú ves: vámonos a Estados Unidos porque ahí no pasa nada. No, el lugar más seguro es el centro de la voluntad de Dios. Cuando sabes que estás cumpliendo el propósito, entonces comienzas a operar en lo sobrenatural. Comienzan a manifestarse tus dones, los frutos, todo con lo que fuiste creado. Ese código comienza a tomar vida y a vibrar dentro de ti para poder hacer cosas increíbles. Es impresionante. Por eso el enemigo se encarga de apagarnos, de llevarnos a zonas de confort, ¿sí? Y en esas zonas de confort, por más de que tú hayas sido diseñado con un propósito, si no eres activado en el propósito de Dios, las cosas no van a funcionar. ¿Entendemos? ¿Sí? Señales de vida, ¿verdad que sí? Así es como funciona esto. Fíjate, qué hermoso Dios. Dios se presenta en el Antiguo Testamento a sus hijos y dice, de repente sale Dios: wow, ¿y tú quién eres? Yo soy el padre de Abraham, yo soy el padre de Isaac y yo soy el padre de Jacob. ¿Por qué Abraham, Isaac y Jacob? Abraham, ¿qué le dio Dios a Abraham? La promesa. Isaac, ¿qué es? La prueba. Isaac fue la prueba. ¿Y qué es Jacob? ¿Qué es Jacob? El cumplimiento
de la promesa. Es la provisión, promesa, prueba y provisión. Cuando tú haces el propósito de Dios, viene a tu vida ese tiempo donde Dios te dice: esto es lo que va a suceder. Para eso yo te he llamado. Después viene el Isaac y viene la prueba, pero al final viene la provisión. Y por eso Dios se presenta: acuérdate que yo soy el Dios de Abraham. Aquí está tu promesa. Yo soy también de Isaac porque voy a probarte, pero también el de Jacob, porque ahí van a venir las 12 tribus. Ahí va a venir el legado. Cuando estás cumpliendo el propósito de Dios, siempre vas a dejar un gran legado. ¿Entendemos? Ya no vas a dejar cosas pasajeras. Ya no vas a dejar cosas que prácticamente van a pasar tarde o temprano. Es que mira, todo lo que hice para mis hijos, aquí está la casa, aquí está esto, y ve la empresa, y todo eso va a pasar. Pero el legado, la bendición generacional no va a pasar. ¿Y qué es más valioso? Yo me pregunto, que de una generación a otra se pase un tema material, donde esa bendición, entre comillas, material ha matado a generaciones, a familias completas, las ha totalmente hecho disruptivas, las ha fraccionado. Haber dejado un legado, donde ese legado es el tesoro más grande. Porque hoy dice la palabra de Dios que nosotros como hijos fuimos injertados en el linaje de Abraham, porque Abraham le creyó a Dios. Y Abraham dejó un legado para nosotros que ni siquiera éramos parte de esa generación, ni siquiera éramos parte del pueblo elegido. Pero Dios dice: porque Él hizo lo que yo le dije que hiciera y cumplió mi propósito, Él fue bendecido. Y ustedes ahora son injertados en todas las bendiciones y promesas que fueron para Abraham. Amén. ¿Te imaginas? Eso es lo maravilloso de estar consciente de que yo estoy cumpliendo el propósito que tiene Dios para mi vida. Es la cosa más hermosa, porque viene una plenitud indescriptible. Esta semana me reuní con varios amigos con los cuales fueron parte de mi primer trabajo, y estuve muchos años compartiendo con ellos. Sí, es un grupo de amigos muy capaces, un grupo de amigos que prácticamente vivimos muchas cosas juntos, hicimos crecer juntos también una empresa de telecomunicaciones que fue la segunda más grande aquí en México, y siempre hemos tenido mucha unidad. Pero hoy, al paso de los años que nos vimos, ¿sí?, pues tú los ves y ay caray, oye, ¿cómo has cambiado? Oye, ¿qué pasó con ese copetazo que tenías? Y oye, estabas muy esbelto y tu pelo blanco, y de repente, y la plática de repente se empezó: oye, ¿te acuerdas de fulanito de tal? Sí. Oye, pero pues no era fulanito de tal, era una persona. Yo me acuerdo, esta persona es el accionista individual con el número mayor de acciones en Citibank, y es mexicano. Y de repente me dicen: ¿te acuerdas de esta persona? Sí. Hoy está paralizado, le dio una enfermedad del cuello para abajo, no puede moverse. ¿Te acuerdas de el que era su brazo derecho? Sí, una persona que estudió en las universidades mejores en Estados Unidos. ¿Qué pasó con él? No, hace 2 semanas murió de un derrame cerebral. Ay, ¿qué pasó? ¿Y te acuerdas? Sí, pues ya tiene 2 stents aquí en el corazón. ¿Y te acuerdas de este? Sí, pues ahora lo operaron de no sé qué. Yo me ponía a ver, oye, de los que estaban en la mesa y los que ya no estaban, dije: qué bendecido soy. Qué bendecido soy. Porque no es el dinero, no es lo material. Gentes que tenían todo, y con todas las mayúsculas de éxito en base al lenguaje humano.
sumamente exitosos. ¿Para qué? Yo me pregunto, ¿para qué? El mismo Salomón escribe en el libro de Eclesiastés algo maravilloso aquí. Y a ver si me lo puedes poner. Eclesiastés 4:6. Fíjense lo que dice. Y esto, el libro de Eclesiastés es hermoso porque él lo escribe ya en el ocaso de su vida. Cantar de los cantares, él era joven, enamorado, y le escribe a la amada, y bueno, estaba como caballo brioso, ¿verdad? Después escribe Proverbios, escribe también este libro que ya cuando él estaba viejo, en sus últimos días lo escribe, y él dice: luego observé que a la mayoría de la gente le interesa alcanzar el éxito porque envidia a sus vecinos. Yo quiero tener lo que él tiene para que yo me sienta bien. ¿Cambia algo? Creo que hace como 3000 años no pensaban tan diferente de como pensamos hoy, ¿verdad? Fíjate qué importante esto, ¿no? Y después dice que si vivimos así, es como dice ahí, perseguir el viento, ¿sí? Es como perseguir el viento. Y después habla acerca de esto que a mí me llama mucho la atención, porque dice que habla de lo que tienes al final en tu vida. Dice: sin embargo, es mejor tener un puñado con tranquilidad que tener 2 puños llenos de esfuerzo y perseguir vientos. Él nos ubica al final de sus años y dice: oye, ¿qué estás haciendo? Tanto te esfuerzas, tanto, ¿para qué? Estás persiguiendo al viento, ¿sí? Y hay un proverbio también que es el 11:28, que dice: el que confía en sus riquezas se marchita, pero el justo se renueva como el follaje. Y en esta mesa yo vi que realmente eso era verdad, porque dije: oye, a lo mejor materialmente no tengo lo que ellos tienen, pero tengo lo mejor y soy sumamente próspero, porque sé que estoy cumpliendo el propósito de Dios. Y hasta que no termine de cumplir el propósito, no me puede pasar absolutamente nada. Pastor, es que andas en moto, ya no deberías de andar en moto. No pasa nada, lo disfruto. Y no te pones casco, no digan esto a los niños. No, lo disfruto, me entusiasma, porque no voy a salir, ay, me voy a caer, ay, qué peligroso es andar en la moto, ay, porque sé quién soy en Cristo y sé que el propósito se va a cumplir. Si no, imagínate, salimos de aquí, cuidado, ese te va a caer, no pases por abajo de la escalera, porque hay personas así, ¿sí o no? Ya como te fuiste a meter a ese lugar, ¿qué te dije? ¿Saliste a esas horas? No. ¿Cómo? ¿Por qué te andas metiendo ahí? Oye, no, ponte la cartera aquí porque si no te van a robar. No, trae aquí esto. Todo el tiempo en temor. Cuando yo sé quién soy en Cristo Jesús, soy invulnerable. La cosa es si lo crees o no lo crees. ¿Lo crees o no lo crees? Si tú lo crees, puedes ir por la vida caminando contento, tranquilo. Y si estás sabiendo que es ese lugar donde Dios te manda, no importa qué lugar te mande, te puedes meter ahí y la misma gente de ahí te va a proteger, porque van a ver que vienen ángeles contigo. ¿Sí? Yo no sé usted, yo me meto a la casa, las puertas abiertas, nunca les ponemos llave. De repente nos tocan de afuera: oigan, dejaron la puerta abierta del zaguán. No pasa nada, es para que se metan los pajaritos. No pasa nada. Y si pasa y se llevan algo, qué bueno, Dios lo bendice con lo que se llevó, pero no pasa nada.
Entonces, ¿dónde está nuestra fe? Si yo sé que cumplo el propósito de Dios, puedo estar como Pablo. Naufragios, apedradas, cuántas cosas, latigazos, todo lo que sufrió Pablo. Pero dijo, no me va a suceder nada, porque yo tengo que ir a Roma a presentarle a Cristo al emperador. Y desde Roma, cuando llegó, él se plantó el evangelio, y 300 años después, ese mismo evangelio hizo que Roma cayera como imperio y se convirtiera al cristianismo. Amén. Por el propósito de uno. Esa es la gran diferencia. Saulo persiguiendo cristianos y matándolos. ¿Qué hubiera dicho su lápida? Aquí descansa un hombre fariseo de fariseos, matador de cristianos, bravo. Pero ahí hubiera quedado, y su tumba hoy hubiera sido polvo. Pero cuando te conviertes y sale tu ADN espiritual, tu código real, tu sello real que Dios te ha puesto aquí, en ese momento eres inmortal, eres invencible, eres invulnerable, porque Cristo va contigo. Y entonces yo entiendo que si cumplo y estoy consciente de que estoy cumpliendo mi propósito, todo va a obrar para bien. Todo lo que me suceda va a ser porque Cristo me está formando y porque pronto va a venir la provisión. Porque es las tres formas en las cuales Dios siempre se va a manifestar en nuestras vidas. Amén. Entonces, viviendo así es cuando yo puedo realmente entender. Y estas palabras de Cristo, cuando Cristo dice, si solo supieras lo que Dios tiene para ti. Porque cuando cumples el propósito, eso se comienza a revelar. Qué hermoso. Por eso esta historia de la samaritana es para este tiempo, ¿sí? Es para este tiempo. ¿Qué significa caminar en el propósito de Dios? Es muy simple, ¿sí? Cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón, ¿qué sucede? El propósito es ser salvo. Pero ahí no significa que estés cumpliendo el propósito. Ahí es el primer paso. El siguiente paso es cómo sé que estoy haciendo el propósito de Dios. Y eso Jesucristo mismo nos los dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 33. ¿Sí? Que dice es poner los ojos en el reino de Dios. ¿Qué significa poner los ojos en el reino de Dios? Que todo lo que yo haga tiene que tener como centro el mismo propósito que tenía Jesucristo. ¿Sí? ¿Qué es esto? Fíjate, te voy a dar un ejemplo. Si tú quieres cumplir el propósito de Dios, te tienes que asegurar que lo que hoy estás haciendo está también cumpliendo la gran comisión. ¿Qué significa? Tu negocio, por ejemplo, si estás en una empresa, si estás en un negocio, te tienes que asegurar que ese negocio esté alineado al propósito de Dios. Es diferente tener un negocio nada más para generar dinero y generar utilidad, que eso es muy bueno porque ese es el principio definido de un negocio, pero el principio de Dios aplicado a un negocio que cumple el propósito es un negocio que también tiene cosecha de almas. ¿Entendemos? ¿Qué sucede cuando yo veo las cosas así? Los empleados se vuelven parte de esa cosecha. Mis clientes y mis proveedores se vuelven parte también de esa cosecha. Y lo que yo hago entonces es en beneficio de poder anunciar de alguna forma el reino de Dios. No es que los agarre a bibliazos, no, ¿sí? Sino simplemente es hacer lo mismo que hizo Jesucristo con Pedro. A Pedro lo tomó y le dijo, ya eres pescador, nada más que ahora vas a ser pescador de hombres, ¿sí? No le dijo, ahora vas a ser carpintero. Vas a hacer lo mismo que hacías antes y lo hacías muy bien, porque ese era tu llamado, pero ahora lo vas a hacer para pescar almas. ¿Qué sucede cuando tú te alineas y eres consciente que tu negocio está trayendo un beneficio para las almas? Eres sumamente prosperado porque estás cumpliendo la gran comisión. Tu código genético está activado.
Y estás desarrollando intrínsecamente en tu negocio una bendición. Eres bendecido. ¿Por qué? Porque estás inseminando, polinizando a todo con lo que tu negocio interactúa. Y eso es maravilloso, porque ves las cosas diferentes y sabes que estás cumpliendo el propósito de Dios. ¿Qué es lo que yo tengo que evitar? Es todo aquello que me aleja de cumplir el propósito de Dios. ¿Sí? Jóvenes, si yo estoy viviendo en una relación donde mi pareja, ¿sí?, me está alejando, y yo sé que me está alejando de esto, de cumplir el propósito de Dios, yo tengo que pensar, que meditar, que decidir si es algo que realmente me conviene a largo plazo. Si no, es lo que la Biblia dice, así tan fácil, sin ser religioso, es un yugo desigual, uno va a la izquierda, otro va a ir a la derecha. ¿Y qué te interesa más? ¿Cumplir el propósito de Cristo en tu vida o agarrar monte? Porque hay una familia que va a subsistir, va a permanecer y va a dejar un legado. Y hay otra familia que a la larga, ¿sí?, siempre la carne te va a jalar más. ¿Entendemos? Por eso hoy nuestras decisiones son tan importantes. No sea que la bendición nos mate. Tenemos que estar conscientes de lo que hoy estamos decidiendo. Si estoy tomando decisiones para dejar un legado generacional, o estoy haciéndolas tan a corto plazo que va a traer una satisfacción emocional. Porque hoy sí, todo puede ser, ¿no? Cuando las relaciones son tan almáticas, tan emocionales, son efímeras, desaparecen, así como vienen, así como se van. Pero cuando lo hago sabiendo que la persona que Dios ha puesto como mi compañero, como mi compañera, está alineada en cumplir el propósito de Dios, entonces sí, súbete con todo, porque nada ni nadie los va a detener. Amén. Amén. Eso es comenzar a entender y a cumplir el propósito de Dios en cada paso que yo haga, en cada momento que yo esté pensando, ¿sí? Y Dios dice que para Él no hay imposibles. Porque también es lo que hoy los jóvenes nos dicen, es que, híjole, aquí pues como que estamos muy dentro del redil, como que no hay candidatos, ¿verdad? Como que los mejorcitos están afuera. Bueno, pues para eso es el evangelismo. Ya tú le echas el ojo y dices, ¡guau! Imagínatelo así, mi príncipe azul viniendo aquí a los pies de Cristo. Venga, tú ya lo tienes que ver así, ¿sí? Evangelismo por llamado. Todo es posible para Dios. O sea, ¿tú crees que nuestro Padre no te quiere conceder la persona, la pareja que tú estás buscando? Claro que sí, y tal cual como tú se la pediste. Y el otro día estaba yo platicando con una joven y le hice yo esta pregunta, eran dos hermanas, ¿y cómo quieren a sus galanes? Me los describieron, pero mira, hasta el color de zapatos. Dije, wow, no, ellas saben lo que quieren. Y me dice, pastor, ¿y Dios me lo va a dar así? Y dije, amén, gloria a Dios. Qué bueno para mejorar la raza. Claro, tiene que ser así. ¿Por qué? Porque ese es nuestro Dios. Él dice que concede los anhelos de nuestro corazón. A lo mejor no lo has descrito tal cual como lo quieres, pero nada más ese sería mi anhelo. Ya, Dios ya te lo concedió. Así es Dios, así es Él. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces, si tú esperas en Él, Dios lo va a tener y te lo va a dar. Nunca digas no se puede, porque en Cristo sí se puede. Y yo te digo, este año, tal cual como lo dijimos, vamos a tener encuentros sobrenaturales y asombrosos, ¿sí? Vamos a encontrarnos con personas que nos van a catapultar a hacer cosas maravillosas. Si tú quieres poner un negocio, este es el año de ponerlo a hacer. Si tú quieres extender tu negocio, este es el año. ¿Por qué? Porque Dios va contigo y a Él le interesa, pero también le interesa extender su reino. Y ahí no lo voy a hacer por ganar más, por tener más, porque quiero que todos me vean. No, es
porque quiero cumplir su propósito, porque mi alimento es cumplir la voluntad de mi Padre, y el Padre está en el negocio de la cosecha de almas. Amén. Cuando tu vida, tu entorno gira completamente a esto, vas a ser el más bendecido, porque Mateo 6:33 dice: entonces todas estas cosas serán añadidas. Y eso se llama productividad en el reino: menor esfuerzo y mucha ganancia. Amén. ¿Estamos contentos? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Así es que Dios ha preparado ya toda nuestra provisión. Él está ya listo. Él está listo. No hay vida más plena que aquella que es consciente que está cumpliendo el propósito de Dios. Cuando cumples el propósito de Dios, entonces, y con esto termino, puedes decir como Pablo: si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién contra mí? ¿Quién te puede detener? Saúl y Jonatán no debieron morir en esa batalla. Saúl estaba ungido para hacer grandes cosas. Jonatán era el próximo rey, un hombre bueno, pero su padre se encargó de sabotear su destino como padre y el destino de su hijo. Ninguno de los dos debió morir enfrentando a los filisteos, porque Dios tenía otro plan para sus vidas. Dios los había equipado para grandes cosas, pero un día ellos decidieron salirse del propósito de Dios, Él, el Padre. Y hoy yo te pregunto y te digo: tus decisiones van a tener consecuencias generacionales, porque sobre el trono de David, que fue el sucesor del rey Saúl, se estableció también el mismo trono de Dios, y se mencionó como parte del linaje de Cristo. De Saúl no se mencionó nunca nada más. Con Saúl y Jonatán quedó enterrada toda una generación que había sido bendecida por Dios, pero se perdió porque desechó el propósito que Dios tenía para sus vidas. Qué serio es esto. Qué serio es esto. Y por eso Juan nos dice, a través de Jesucristo, dice: si tan solo supieras lo que Dios tiene para ti. Porque es lo que sucede cuando nos acercamos y nos ocupamos de cumplir el propósito de Dios. Dejamos lo pasajero a un lado y nos enfocamos a lo que Dios le interesa, que es hacer la voluntad del Padre.